Descubre lo invisible en el primer podcast en español que aborda temas controversiales relacionados a la iglesia y sus posibles soluciones. Mi nombre es Carlos Y el y, mío, Sarinet Caraballo. y me acompaña Sarinet Caraballo, la única inigualable. Sari, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Hacho, súper contento, emocionado de este episodio de hoy. Creo que el tema de la semana pasada fue súper interesante. Obviamente muchas iglesias pertenecen a denominaciones. Yes. El tema de hoy definitivamente como un seguimiento a ese episodio está igualmente durísimo, así que estoy súper contento. Pero antes, esta semana ha sido cansona. Yo espero que para ti esta semana haya sido un poquito diferente. Cuéntame. Bueno, yo estoy agotada, pero estoy feliz. Por eso es que no nos estás viendo hoy en cámara. Qué Ah. bajón. Hoy no grabamos videos. Yo no sé cómo vamos a hacer en las redes sociales para poder, pues, compartir esto. Pero estoy bien contenta de este tema porque concierne a lo que nosotros estamos haciendo. Ajá. Y tiene que ver con lo que las iglesias no denominacionales hacemos mal. Ya. Así que yo creo que va a ser un tema bien edificante y va a ser un tema que nos va a ayudar a todas las iglesias que hemos decidido comenzar sin ningún tipo de denominación Exacto. a tener o a tratar de ser similares a Jesús en muchos aspectos que por lo regular no lo somos. Duro. O sea, digo por lo regular porque la mayoría de las iglesias no denominacionales surgen de una protesta en Exacto. contra de la denominación. Exacto. Y muchas veces, por esa protesta, pues cometemos muchos errores y eso es lo que queremos hablar hoy, de los errores que cometemos las iglesias no denominacionales. ¿Cuántos vamos a hablar? ¿De Exacto. cuántos? Vamos a hablar de 3, igual que la semana pasada, sobre las denominaciones. Y antes de comenzar con esos 3, queremos hacer la salvedad de que obviamente la iglesia que estamos plantando y que Sarinet y yo estamos liderando acá en Miami es una iglesia no denominacional. Y que obviamente en el proceso de plantarla y de la preparación tratamos e hicimos todo lo posible de aunque fuera no denominacional, poder tomar todas las medidas posibles para evitar que estas cosas no sucedieran desde el principio o eventualmente sucedieran en el transcurso del tiempo. Así que eso para nosotros es bien importante, ¿verdad? Estamos hablando desde el punto de vista de nosotros como pastores y personas que estamos plantando una iglesia y que conscientemente hemos tomado decisiones para evitar caer en los errores de otras personas, ¿verdad? Que hemos tratado de aprender de los errores de otras personas. Así que para nosotros esto es bien importante. Sarinet, ¿quieres comenzar con el primer error? Bueno, a mí me gustaría definir qué es una iglesia no denominacional cristiana. Perfecto, eso es bien importante, tienes toda la razón. Antes de hablar de los errores. Muy bien, cuénteme. Bueno, una iglesia no denominacional Ajá. que cree en Cristo es una congregación que no está afiliada a ninguna denominación. O sea, esa sería ¿verdad? La respuesta general. Claro. Pero estas iglesias tampoco tienen como que unas tradiciones cristianas específicas como las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, católicas, etcétera, pero suelen ser independientes y no están bajo la autoridad o supervisión de otra organización religiosa central o de alguna estructura jerárquica. Válgame. Bobo. Por lo tanto, las iglesias no denominacionales creen que la única autoridad es Cristo y que basado en eso no necesita una famosa cobertura, como se le llama muchas veces, de otra denominación. Exacto. Para poder ejercer lo que Cristo le llamó a hacer. Por lo tanto, es bien importante esto. No sé si quieras añadir algo ahí. No, yo creo que está perfectamente resumida, ¿verdad? Esta palabra cobertura usualmente también tiene la connotación de todas estas cosas, estos movimientos apostólicos y demás. Pero sí, es básicamente eso, que las iglesias denominacionales pues tienen como que esta jerarquía o este gobierno, esta manera de funcionar, y estas iglesias
no denominacionales simplemente pues son campus, ¿verdad? O iglesias por sí solas. No hay otro grupo de iglesias que entre todos se puedan gobernar. So, Exactamente. Y otra cosa que yo creo que es bien importante mencionar, Carlos, es que no porque no haya una organización por encima que la dirija, no significa que todas las iglesias no denominacionales no tienen mentores Exacto. o no tienen pastores que las guíen. Por ejemplo, en el caso de nosotros, si nos sigues aquí en Unrecognized Miami, aunque nosotros elegimos plantar una iglesia no denominacional, nosotros salimos de una iglesia presbiteriana. Exacto. Nuestro pastor sigue siendo Pastor Sam Miranda, o sea, prácticamente, aunque no pertenecemos a la denominación presbiteriana, al haber salido de ahí, pues tenemos pastores como Sam y como otras personas que saben mucho más que nosotros, que han estado en los caminos pastorales y que nosotros buscamos el consejo de estas personas. Claro. ¿Ves? So, no todas las iglesias no denominacionales están a lo loco. Esto es lo que quiero decir, ¿verdad? Porque esa es la percepción. Otra de las cosas, yo no sé si tú has escuchado esto, Carlos, pero se menosprecia mucho a las iglesias no denominacionales por estas denominaciones que se creen que tienen toda la autoridad y que son las mejores y que, etcétera. Y les llaman kiosquitos. Sí, es real. Nos llaman kiosquitos. Mira ese que montó un kiosquito por ahí. Sí. Tú sabes. Y como que tratan de minimizar el llamado de Dios para la vida de pastores que hemos sido llamados a, ¿verdad?, a plantar iglesias no denominacionales por diversas razones. Real. Así que sí, hay iglesias no denominacionales que tienen un despantalón. Gracias por decir la palabra. Te vi ahí con un struggle terrible. Pero también, así como habemos iglesias no denominacionales que hay un desorden, también habemos iglesias no denominacionales que tenemos una estructura y que no hacemos las cosas a lo loco. Exacto. ¿Ok? So, no quiero que con este mensaje, al igual que con el anterior, piensen que esto es que se está hablando de todas las iglesias en general. Exacto. Porque así como hay denominaciones que sí están haciendo las cosas correctamente, hay denominaciones que no lo están haciendo correctamente. Exactamente. So, hay de todo. Anyways. ¿Cuál es la primera, Carlos? ¿Lo dices tú o yo? Tú. Yo empiezo. Dale. Mira, el primer punto o uno de los problemas que enfrentan las iglesias no denominacionales es que muchas veces, obviamente hablando de todo esto que Sarinet acaba de decir, es que no tienen o realmente lo que tienen es una falta de supervisión y de responsabilidad. Lo que el americano o el gringo le diría un accountability. No tienen a quién ser accountable, no tienen a quién ser responsables, porque este tipo de modelo de iglesia muchas veces se basa y confía en la autoridad de una sola persona, entiéndase el pastor o la pastora general, la persona que tuvo la visión de la iglesia y qué sé yo qué más, y tienden a confiar todos los procesos y todas las decisiones de esa iglesia en esa única persona, y esa persona es el mini papa, por así decirlo. Es la persona que tiene la última palabra sobre todos los aspectos financieros, teológicos, doctrinales, en todas las decisiones que se toman. Muchas veces cuando tú tienes comunidades de fe que son no denominacionales, que son independientes, que están solitas, por así decirlo, que no pertenecen a un grupo de iglesias, ya sea por unión de dogmas doctrinales o lo que sea, es muy fácil que en este tipo de ambiente se cree una cultura de dependencia de esta figura central del pastorado. Y es muy fácil en estas posiciones, obviamente, que a esa persona que está en posición de autoridad ser tentado o tentada para aprovechar esas oportunidades o esa situación que se presente, ceder ante esa tentación. Y como no hay una persona más arriba a quien ser responsable, muchas veces confunden su propio juicio y su propia voluntad con la voz de Dios. Porque como no tienen una persona más arriba que los aconseje y le diga si vas bien o no vas mal, pues muchas veces tratan de justificar sus acciones o sus pensamientos o sus decisiones o sus deseos
y las confunden con la voz de Dios. Esta falta de supervisión y responsabilidad muchas veces es un problema dentro de las comunidades independientes o no denominacionales. Obviamente la solución para esto es que la persona o las personas que vayan a plantar esta nueva comunidad o esta comunidad independiente sea una persona objetiva que entienda y reconozca que todas las personas necesitamos liderazgo, por más líderes y por más espiritual y lo que sea que seamos, y por más grande, entre comillas, que puede ser el llamado de cualquier persona, ninguna persona está por encima de necesitar mentoría, ayuda, etcétera. Y esa persona que está plantando o fundando esa iglesia necesita crear un tipo de comité o un tipo de mentores o un grupo de personas a quien esa persona sea responsable y que cada cierto tiempo esas personas lo llamen a capítulo. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Esto está... Y la persona pueda decirle, y este grupo de personas puede decirle, esto está bien, esto está mal, aquí hay que corregir. Muy bien esto acá. ¿Me entiendes? Y que pueda, y que también, cuando este líder, esta persona que está plantando esta iglesia, se encuentre en un momento difícil, en un momento de tentaciones o lo que sea, pueda tener la confianza de llamar a este grupo de personas y decirle, hey, estoy teniendo problemas en esta área, ¿qué me aconsejan? Pero el estar aislado y sola, es muy peligroso, y al no tener supervisión o un grupo de personas a quien acudir, hace que la situación sea más peligrosa todavía. Y eso que no hemos hablado de los multicampuses. No, eso es otro tema. Porque, mira, mencionaste las iglesias no denominacionales, pero dentro de las iglesias no denominacionales pueden haber iglesias independientes, pero pueden haber iglesias que han creado multicampuses que son interdependientes unos con otros. Dependen de la iglesia matriz. Dependen de la iglesia matriz. Exacto. O sea, que no son independientes, pero sí son no denominacionales. Entonces... Son como dependientes, pero dentro... Es una sola iglesia. Ecosistema. Exacto, tienen su propio ecosistema, su propia burbuja, Exacto. donde es el nombre de esta iglesia, y debajo de esta iglesia principal tienen muchos campus o muchas hijitas, pero que todas rinden cuenta a este único pastor, que es el que tuvo toda la visión y demás. Y eso sin contar también que muchas veces estas iglesias que tienen multicampus, si han creado esa figura pastoral y la han puesto en un pedestal y ese es el único que puede predicar porque más nadie puede predicar, ahí se forma. Ya tú sabes que se forma, empiezan a pasar los servicios por cámara, desde el campus main hasta los demás campuses, sabemos de lo que estamos hablando y no es que esté mal en todo el sentido, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado porque cuando pasa ese problema, al no estar vinculadas a una denominación, muchas veces podemos caer en el descontrol. Y entonces ahí, Carlos, ¿cómo Jesús lo corregiría? Bueno, Jesús siempre enseñaba con autoridad, fundamentando sus enseñanzas en las Escrituras. Claro. Obviamente, las Escrituras apuntaban ¿a quién? A Él. O sea que para poder corregir este problema, debemos invitarlos a ustedes que son líderes de alguna comunidad, ¿verdad? No denominacional que esté pasando por alguna situación similar a lo que nosotros estamos mencionando, a buscar una mayor responsabilidad y formación bíblica. Muchas veces, otra de las cosas que caen ahí dentro de ese punto, porque vamos a mencionar más que 3, este es el primero y con esto cierro, es que muchos de los líderes de iglesias no denominacionales no han sido capacitados en teología. Estudiaron muchas cosas, marketing, ¿verdad? Se dedicaron a estudiar administración, muchas cosas, y eso está bueno. No estoy diciendo que no esté bueno, claro, que no esté bien. Lo que sí es que yo creo que nosotros, en la medida en la que tomamos una responsabilidad como plantar una iglesia, pues deberíamos ser un poco más serios en buscar educación teológica, así como muchas denominaciones, no todas, porque también hay denominaciones que no se educan y lo que tienen es un descontrol en todo lo que enseñan. Pues igualmente pasa acá, prácticamente. Exacto. Sobre el punto número 2, yo di el primero. ¿Me toca a mí? Sí, okay. Yo di primero. Bueno, pues el punto número 2
sería la falta de unidad con el cuerpo de Cristo. Y el problema es que al no estar afiliadas a una denominación, algunas, repito, algunas, escucha bien, lo voy a repetir, algunas, porque es que, Dios mío, no escuchan y piensan que estamos hablando en absolutos. Sí, que generalizamos. Sí, no. Algunas iglesias no denominacionales pueden volverse aisladas del resto del cuerpo de Cristo y esto puede llevarnos a la falta de colaboración con otras iglesias y ministerios. ¿Cómo entonces corregirlo como Jesús? Bueno, hay una oración bien bonita que hizo Jesús en Juan 17:21, que él oró por la unidad de sus seguidores, de sus discípulos. Y ahí vemos que Jesús fomentaría la colaboración entre las diferentes iglesias. Y también recordaría que aunque pueden diferir en prácticas o en enfoques, podemos tener prácticas o enfoques diferentes, todos somos parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y Jesús nos animaría a trabajar juntas, a orar unas por otras y apoyarnos mutuamente en el servicio y en la misión. Real. Que nos lleva a la gran comisión. Amén. ¿Cuál sería el punto número 3? Y con esto terminamos. Mira, esto está rapidito, yo no lo puedo creer. ¿Viste? Wow. Mira, el punto número 3 es que esto va bien mezclado con el punto número 1 que discutí. Perdón, con el punto número 1 que discutí. Y es que muchas veces se crean inconsistencias doctrinales debido a que muchas de estas iglesias no denominacionales se basan en los dotes y carismas y personalidades de sus fundadores, que se convierten básicamente en pastores celebridades. So, muchas veces empiezan por una línea teológica y doctrinal creyendo unas cosas, pero en el camino, como esta figura pastoral va cobrando auge, influencia, reconocimiento para justificar ciertas decisiones de negocio o de liderazgo, de lo que sea, se empiezan a desviar un poco sobre las doctrinas y las enseñanzas bíblicas básicas y sobre las cuales fundaron su congregación. Esto es bien peligroso porque muchas veces tratando de hacer que las cosas sean más accesibles a las personas o lo que sea, lamentablemente terminan dándole un giro a la iglesia que se torna más en base a la personalidad y el gusto de este líder y figura central dentro de la iglesia, y abandonan lo que tal vez enseña la Biblia o las doctrinas que sostenga esa iglesia. Por eso es que entonces esto es en punto opuesto. Las iglesias denominacionales tienen, ¿verdad?, sus doctrinas establecidas, escritas, etcétera, y cada vez que alguien se desvía un poco de esa línea, pues hay personas que los pueden darle un recordatorio amigable de que, mira, mano, esto es lo que nosotros como denominación creemos, todo sobre lo que la denominación se basa, etcétera. No sé si tú tengas algo que añadir a eso. Sí, yo tengo algo que añadir, y es que se supone que toda comunidad de fe, toda iglesia tenga sus estatutos. Real. O sea, no, mientras yo estoy hablando esto, es increíble si hoy en día existe una comunidad de fe que no ha escrito sus estatutos. Esos estatutos son los que rigen y dirigen lo que se va a estar haciendo en esa vida en comunidad, en esa iglesia. Real. Por lo tanto, lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, pienso que nosotros como iglesias no denominacionales debemos estar claros y buscar que en los estatutos de nuestra comunidad de fe nosotros también tenemos unas normas y unas reglas por las cuales regirnos. Porque si no, lo que va a haber es un despelote. Exacto, ese es el problema. Y ese es el problema, que muchos vienen y ponen el kiosquito, como dicen, ¿verdad? Los hermanos que tienen denominación. Exacto. Claro, por eso es que se burlan de todos nosotros, porque piensan que todos somos iguales. Claro. Que vinimos y abrimos una iglesia porque sí, porque empezamos a reunirnos en las casas, después de las casas vinimos y pasamos a un local un poco más grande, después de ahí nos expandimos. Entonces, piensan que como esto ocurrió así, y muchas veces, o la mayoría de las no denominacionales no tienen esos estatutos, piensan que todos somos iguales. Estamos al garete. Que estamos a lo loco. Entonces, eso me lleva a cómo Jesús lo corregiría.
que es el punto número 3, cómo Jesús corregiría este enfoque excesivo en el carisma de este pastor que lo han endiosado. Perdónenme, pero esa es la palabra. Lo han endiosado. Todo lo que dice ese hombre o esa mujer es infalible. Ese hombre no comete errores, según ellos, y cuando comete los errores, ahí están después arrepintiéndose, Culpa yéndose del de la diablo. iglesia, porque fijaron su mirada en quién, en el hombre o en la mujer que estaba liderando, se pusieron a ciegas a creer en todo lo que esa persona estaba diciendo y haciendo, y luego vienen las consecuencias. Pero mira cómo Jesús lo corregiría. Jesús siempre dirigía la atención hacia Dios, no hacia sí mismo. Mira esto, sirviendo con humildad. Amén. Si vamos a Juan 13, del 14 al 15, podemos ver esto. Para corregir este problema, Jesús lo que hubiese hecho basado en ese texto es que guiaría a los líderes a ejercer un liderazgo de servicio, en donde el enfoque esté siempre en Cristo como cabeza de la iglesia, donde todas las decisiones que se toman en la iglesia son basadas en Cristo y en lo que Cristo haría. Y además de esto, proveería una estructura en la que haya redención de cuentas y más líderes involucrados para evitar la concentración de poder en una sola persona. Por eso es que él tenía 12 discípulos. Él era Jesús, pero él tenía 12 discípulos y esos 12 discípulos fueron los que entonces fueron encargados de seguir hacia adelante llevando el mensaje de la Gran Comisión. Por lo tanto, si tú hoy en día estás en una iglesia no denominacional y puedes identificar alguno de estos errores o de estas faltas que nosotros mismos estamos elevando nuestra voz, siendo parte de esta área de iglesias no denominacionales, nuestra recomendación, en mi caso, sería que recurras a Cristo y puedas enfocarte en la verdad bíblica, en la unidad del cuerpo de Cristo y en un liderazgo humilde que está centrado en Dios, basado en el servicio a los demás y no basado en ser servido. Vale. Si tú estás en un lugar en donde tu pastor lo que quiere es que le sirvan, que le sirvan, que le sirvan, que le sirvan, que él es primero, todo lo que él dice es absoluto, tú no le puedes cuestionar, tú no le puedes preguntar, tú no le puedes decir nada que vaya en contra de lo que él dice. Él se molesta por todo o ella se molesta por todo. Analiza. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Necesitas analizar si estás en un lugar cristocéntrico, un lugar lleno de amor, porque cuando hay amor en un lugar, siempre va a haber humildad. Amén. Así que, Carlos, hasta aquí este episodio. Yo no sé, este es el 42. 42, sí, señor. 42. Esperamos que les estén gustando y si nos están escuchando, bueno, hoy no nos estás viendo por YouTube ni por Spotify en video, pero que sea de bendición a tu vida, compártelo con amigos que vayan a iglesias no denominacionales. Bellos, así que recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Mira yo, perdón, como Unrecognized Talks, obviamente la cuenta de Instagram de este podcast, y obviamente Unrecognized Miami, que es la cuenta de la iglesia que estamos plantando aquí en Miami, y a Sarinet como sarinet.caraballo en Instagram, y a este servidor como La Teología de la Calle en todas las redes sociales. Será entonces hasta la semana que viene, si el Señor así nos da vida y fuerza. Te enviamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Bye.